Pasamos ahora a el hi-hat cerrado. Sería este. Bueno, en el hi-hat cerrado estamos viendo la zona que nos interesa. De un hi-hat siempre es la zona de frecuencias bajas. Todo esto es inservible para nosotros y en la mezcla no nos interesa tener ese sonido, con lo cual lo vamos a cortar. Y prácticamente todo esto nos sirve y digamos, yo no quisiera sacar nada de este sonido, con lo cual digamos que ahí un poquito más por eso. En este caso nos quedamos con ese sonido. Algo muy similar va a pasar con el hi-hat abierto. Donde toda la frecuencia alta y media no nos sirve. Aunque algo de la media vamos a querer tener acá porque el hi-hat abierto sí siempre tiene algunas resonancias interesantes en las frecuencias medias. Y por último, el redoblante. El redoblante lo mismo, tiene mucha frecuencia baja que no queremos tener. Pero queremos estar en el redoblante en una zona media interesante, entonces podemos tener algún pequeño boost en alguna parte. Ahí está, como para darle un poco más de presencia a las frecuencias medias, que es donde nos interesa que suene el redoblante. Con lo cual, si ahora escuchamos la mezcla, vamos a ver el antes y el después. Vamos a apagar los filtros y las ecualizaciones y vamos a escuchar cómo sonábamos hasta antes de aplicar todo. Escuchen cómo se mezclan algunas frecuencias, que recuerden que cada uno de estos 4 golpes estaba teniendo alguna cantidad de sonido en las frecuencias bajas, sobre todo todos en las frecuencias medias y en las altas. Entonces se escucha como una mezcla de sonidos donde un sonido está encima del otro. La diferencia entonces cuando escuchamos con el filtro puesto y con nuestra ecualización realizada es bastante grande. A ver, ¿están todos encendidos? Sí. Vamos. Suena mucho más claro. Entonces podemos pasar ahora a la ecualización del bajo. Lo primero que podemos ver en la ecualización del bajo es, ya directamente trabajando acá con Guitar Rig, tenemos un módulo para la ecualización gráfica. Entonces, como vimos antes, en ecualización gráfica nosotros tenemos estas bandas. Y en estas bandas nosotros podemos mover los faders para hacer boost o reducción de sonido. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a bajar todos los knobs y trabajar con las frecuencias bajas.
podemos trabajar con esta ecualización. Ustedes ven que acá estamos aumentando las frecuencias bajas. Pero eso solamente a modo de demostración, porque lo que voy a hacer es trabajar con un ecualizador paramétrico para hacerlo mejor y más visible. Entonces vamos a volver a nuestro ecualizador paramétrico y vamos a ver un poco la frecuencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar este rango de frecuencias bajas. El corte lo voy a hacer casi en los 20. Me parece que está bien la cantidad de boost en la frecuencia baja. Voy a hacer un pequeño corte en la parte media. Y acá con un shelf voy a sacar parte de la frecuencia alta. Entonces vamos al antes y el después. En este caso la diferencia es mínima. Deberían tener auriculares muy buenos para darse cuenta de la diferencia, pero créanme que con la mezcla final, esta reducción de esta frecuencia, el aire que le estamos dando en la zona media y sobre todo este corte que le estamos dando en la frecuencia alta, al final de cuentas en la mezcla va a mejorar mucho y le va a dar mucho más presencia a los demás sonidos que trabajan en la zona alta y en la zona media. Eso es importante que ustedes lo entiendan, digamos. La ecualización no siempre apunta a la modificación solamente del sonido original, y los cambios en el sonido original van a ser mínimos, pero sí tienen que tratar de darle presencia a los instrumentos en las frecuencias que les corresponden. Entonces la frecuencia que le corresponde al bajo es esta frecuencia de acá, con alguna resonancia en las frecuencias medias y altas, pero lo importante es la frecuencia en la zona baja. Entonces todo corte que nosotros podamos realizar en las zonas medias y bajas sin alterar la esencia del sonido del bajo, siempre le va a dar mucho más lugar a la mezcla a instrumentos como la guitarra y los pianos, y las voces también. Entonces es importante que estos cortes se hagan, por más de que a fin de cuentas no noten una diferencia muy grande entre el sonido original y el sonido que quedó, pero sepan de que eso va a estar ayudando un montón a la mezcla. Entonces vamos a ir a otro instrumento como una guitarra. Ven la presencia de la guitarra. La presencia de la guitarra que se da en toda esta zona a la cual nosotros le tenemos que tratar de dar lugar. Y lo que no nos interesa a la guitarra es todo esto. Entonces lo vamos a sacar. Entonces toda esa frecuencia de la guitarra la vamos a sacar. Y en este caso vamos a prácticamente dejarlo así. Vamos a hacer algunos pequeños cortes paramétricos para hacer algunos ejemplos de ecualización paramétrica y quirúrgica prácticamente, para que ustedes vean cómo funciona. Esta frecuencia, por ejemplo, vamos a escucharla. Escuchan esa frecuencia que está metiendo un armónico, que si nosotros lo elevamos, es un armónico que quizás en nuestra mezcla está sonando un poco fuerte, entonces lo podemos reducir con una campanita. Mismo por acá y por acá.
Y creo que por acá tenemos otro. Esta frecuencia. Vamos a escuchar antes y después. De nuevo, cortes muy sutiles, pero que ayudan a la mezcla, posicionar los instrumentos en la frecuencia que les corresponde. Y por último, tenemos esto. Presencia acá. Vamos a sacar toda la frecuencia baja. Y no vamos a hacer mucho más acá. Entonces, vamos a escuchar un poco ahora cómo suena todo esto. Y vamos a escuchar todo esto primero sin los ecualizadores. Vamos a sacar todo. Adiós. 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 Y vamos a escuchar. Y con los ecualizadores puestos. A ver. Creo que ahí están todos. De nuevo. Lo que podemos hacer es duplicar esto. Vamos a hacer una prueba más sencilla. De este lado están con ecualizadores y de este lado los vamos a dejar sin ecualizadores. Vamos a borrarlos. Borrarlo. Borrarlo. Ahí, ahí, ahí y ahí. Sacamos este. 2. 3. Entonces agrupamos una sección. Agrupamos otra sección. Tenemos con EQ. Perdón. Sin EQ. Claro, tenemos que reproducir. Esto sería sin EQ. Con EQ. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes están escuchando con una calidad interesante de auriculares o monitores, la diferencia realmente entre escuchar una pista con ecualización y una pista sin ecualización, donde los sonidos tapan y la mezcla sale mucho más clara cuando está ecualizada que cuando no está ecualizada. Y al final de cuentas lo que se puede también trabajar es en una ecualización de todo, como una introducción a la masterización. Una de las
etapas en el proceso de masterización también es lo que es la ecualización final de la pista para detectar algunas frecuencias o pequeños ajustes que tengan que hacerse en la mezcla final. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra mezcla final con ecualización podríamos necesitar una ecualización fija donde trabajar con alguna frecuencia. Entonces, si detectamos alguna frecuencia que necesita un pequeño boost, por ejemplo, la podemos aplicar a la pista una ecualización fija, o podemos también mirar el espectro en una ecualización paramétrica y trabajar también sobre la pista completa para detectar alguna inconsistencia que pueda llegar a tener el rango de frecuencias de la pista. Entonces, por ejemplo, entonces, una vez más, vamos a escuchar las dos pistas. Noten la diferencia de cómo está en este track. Sin la ecualización se nota que se pisan las frecuencias y se escucha un sonido más sucio. Presten atención en la guitarra. Bueno, con esto entonces mostramos un poco ecualización en un sentido un poco más avanzado. Comenzamos hablando de los diferentes tipos de ecualizadores que se pueden utilizar. Vimos la aplicación de los ecualizadores en los diferentes golpes de batería. Vimos la aplicación en bajos, en guitarras, en pianos. Tratamos de reforzar el concepto de que tenemos que hacer lugar para los diferentes instrumentos en la mezcla y asegurar que cada uno ocupe la frecuencia que le corresponde. Y finalmente vimos un poco de aplicación de ecualización a la pista en general como proceso de introducción a lo que puede ser un trabajo en la masterización final, donde vamos a estar trabajando con la pista final de nuestro tema y haciendo algunas correcciones, diferentes correcciones en las frecuencias, ya sea de ecualización tonal o ecualización fija o ecualización paramétrica quirúrgica, sacando algunas frecuencias específicas. Es muy importante entonces ustedes que practiquen el trabajo con ecualización, no subestimen el proceso de ecualización, por más de que los cambios que realicen sean mínimos. Cada uno de esos cambios, restar frecuencias, sobre todo cuando trabajamos en sacar frecuencias, quitarle frecuencia a un instrumento, siempre le va a hacer lugar a las frecuencias que le corresponden o a los instrumentos que corresponden a esa frecuencia. Entonces, si ustedes trabajan en el bajo, en que el bajo ocupe la frecuencia baja y los instrumentos como guitarras y pianos ocupen las frecuencias altas y sacan todo el residuo de frecuencias que no les corresponde, ustedes van a tener siempre una mezcla mucho más clara y que a final de cuentas en el proceso de mezcla final y de masterización va a ser la diferencia. Entonces eviten que las frecuencias se pisen, no subestimen y no dejen de ecualizar ningún instrumento, porque por más de que ustedes no lo puedan escuchar a simple oído, al final de cuentas va a contar mucho en la mezcla y en la masterización final de la pista.